Continuamos con la parte número 6 de nuestra revisión de casos clínicos, preguntas de dermatología para el examen de residencia y para el examen durante la carrera. La pregunta número 26, ¿cuál de las siguientes no hace parte de las formas clínicas especiales del herpes zóster? A. Tenemos la varicela sobreinfectada. B. Síndrome de Ramsay-Hunt. C. Afectación oftálmica. D. Herpes diseminado. La respuesta es fácil. La varicela sobreinfectada no hace parte de las formas de herpes zóster, por lo tanto hablaremos de herpes zóster, el cual el más usual es el torácico. No suele aparecer más de una vez en la vida. La incidencia y la gravedad del cuadro aumentan con la edad y en los estados de inmunosupresión. Generalmente este va a acontecer por encima de los 50 años. La reactivación del virus de la varicela zóster puede ser espontánea o puede estar precipitada por estados de inmunosupresión. También hay que tener en cuenta el estrés psíquico, la fiebre, la radioterapia o el daño tisular. Las lesiones cutáneas se suelen preceder de síntomas prodrómicos, dolor, picor o hiperestesia local. Y las características del herpes zóster es que va a formar vesículas sobre una base eritematosa con distribución metamérica y va a ser unilateral. Hay que tener en cuenta que la complicación más común es la neuralgia postherpética, la cual va a ser frecuente en ancianos y que puede requerir tratamiento con carbamazepinas o antidepresivos tricíclicos. Analizando las formas clínicas especiales tenemos el síndrome de Ramsay-Hunt, el cual afecta el ganglio geniculado del nervio facial. ¿Qué va a producir? Va a producir vesículas en el pabellón auricular, en el conducto auditivo externo, lengua, paladar duro y va a producir parálisis facial homolateral. Si afecta el octavo par craneal, el paciente va a presentar hipoacusia y también vértigo. La otra forma clínica de presentación del herpes zóster es que va a afectar al nervio oftálmico. Ojo que puede producir una queratitis grave y va a requerir de derivación urgente para un oftalmólogo. Esta se debe sospechar en pacientes que presenten lesiones herpéticas en la punta de la nariz, que se llama el signo de Huntington. Y por último tenemos el herpes zóster diseminado, que se va a definir como la aparición de más de 20 vesículas fuera del dermatoma o dermatomas afectos y o afectación visceral. Se da más que todo en los inmunodeprimidos. En cuanto al tratamiento, vemos que el herpes zóster debe tratarse con antivíricos, idealmente en las primeras 72 horas desde la aparición de las vesículas, aunque también puede darse el tratamiento en los primeros 7 días. En las siguientes situaciones debe darse el tratamiento en estados de inmunosupresión, en adultos con herpes zóster doloroso, en afectación facial o formas graves a cualquier edad. Hay que tener en cuenta que los fármacos empleados son orales, como son el aciclovir y sus derivados como el palaciclovir y el fanciclovir durante 7 días. Se va a reservar el tratamiento con aciclovir intravenoso para el tratamiento del herpes zóster en inmunodeprimidos o aquellos con complicaciones graves. También hay que mencionar que está comercializada una vacuna para la prevención del herpes zóster. Es la misma que la vacuna de la varicela de virus vivos atenuados, pero con mayor concentración de viriones, y estas se administran monodosis. Pasamos a la pregunta número 27. ¿Cuál es la forma clínica de psoriasis que puede llevar a sepsis, hipoproteinemia e hiposideremia secundaria a una intensa exfoliación? A. La psoriasis en gota. B. La eritrodermia psoriásica. C. La psoriasis invertida. Y D. La psoriasis vulgar. Pregunta extremadamente complicada porque si no sabemos nada de este tema la vamos a fallar sí o sí. La respuesta correcta es la eritrodermia psoriásica, por lo cual hablaremos de psoriasis. Vemos que la psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que va a cursar con brotes. Esta va a afectar el 1 a 2% de la población y puede aparecer en cualquier edad, con un máximo de incidencia de 20 a 30 años. Van a existir antecedentes familiares en un tercio de estos pacientes. La etiología es desconocida, aunque se cree que es multifactorial, con un componente genético, es decir, una herencia poligénica, y con participación de diversos factores ambientales, como son las infecciones, que estas se dan en la psoriasis en gotas, que es típica de jóvenes y es característica una infección estreptocócica faríngea previa, es decir, esa nos puede dar a nosotros los jóvenes. También tenemos fármacos como el litio, los betabloqueantes, los AINES, los antipalúdicos pueden desencadenar o agravar un brote de psoriasis, por lo cual hay que tener esto muy en cuenta. También los traumatismos, que estos van a presentar el fenómeno isomórfico de Koestner. También los factores psicológicos como el estrés, que va a empeorar la enfermedad, así como este tío, aunque este tío se ve un poco
tranquilo, no se ve tan estresado. El clima van a mejorar las lesiones de la psoriasis, en especial el calor y la luz solar van a mejorar las lesiones. Hablando de la patología de la psoriasis, vemos que hay una alteración inicial en la secreción de las citocinas por parte de los linfocitos T colaboradores activados. Estas citocinas estimularían la proliferación de los queratinocitos con un acortamiento del ciclo celular. Lo que va a pasar es que va a aumentar el grosor epidérmico, y si sabemos que el tiempo normal de tránsito epidérmico suele ser de unos 28 días, en cambio en la psoriasis este tránsito puede consumarse en tan solo 4 días. Hablando de la clínica de la psoriasis, vemos que la lesión elemental es una placa eritematosa con descamación gruesa y nacarada, y esta va a estar bien delimitada, así como lo observamos en la imagen. Existe un signo que es el raspado metódico de Brock, el cual va a consistir en raspar con un objeto romo la superficie de la lesión, y vamos a ver por orden los siguientes fenómenos, como son: 1. Inicialmente se van a desprender las escamas finas, que este se va a llamar el signo de la bujía. Segundo, se despega la membrana fina, y este se va a llamar la membrana de Duncan-Buckley. Y tercero, va a aparecer un punteado hemorrágico en la superficie, que este es el signo de Auspitz, debido a la rotura de los capilares de las papilas dérmicas. Este fenómeno de Auspitz es patoneumónico de la psoriasis, y este fenómeno de Auspitz lo vamos a asociar con Auschwitz, el campo de concentración donde la Alemania de 1944 cometía los actos atroces que todos conocemos. A continuación analicemos las formas clínicas. Tenemos la psoriasis vulgar en placas. Esta es la forma más frecuente de todas. Las placas se localizan en las áreas extensoras, codos, rodillas, glúteos y también en el cuero cabelludo, de manera limitada en pequeñas placas o extensas en grandes placas, como lo observamos en la imagen. La otra forma clínica es la eritrodermia psoriásica, que esta es la forma que va a afectar el 90% de la superficie corporal, va a presentar mayor eritema y menor componente descamativo. Esta es la respuesta de nuestra pregunta. Va a requerir ingreso hospitalario y seguimiento debido a la gran tendencia a desarrollar complicaciones, entre las que destacan infecciones de origen cutáneo que van a llevar a sepsis, choque séptico, también hipoproteinemia e hiposideremia secundaria a la exfoliación intensa que se presenta en esto. La otra forma clínica es la psoriasis en gota, que esta va a cursar con brotes de pequeñas pápulas de 0.5 a 1 centímetro en el tronco y en la raíz de los miembros. Es típica de los jóvenes, por eso hay que tenerla presente cuando coloquen un caso clínico de un joven, y más si tiene antecedentes de una infección estreptocócica. Esta igual es la de mejor pronóstico. También tenemos la psoriasis invertida, que esta va a afectar fundamentalmente las áreas flexoras tales como los pliegues axilar, inguinal, submamario o genitales. Las placas van a estar bien definidas, sin lesiones satélites ni atrofia del pliegue, como sí ocurre en el intertrigo candidiásico. La psoriasis ungueal, en la cual, como lo vemos en la imagen, se va a ver un piquetado de la lámina ungueal. Este es el hallazgo más frecuente, pero poco específico. De segundo, vamos a ver la decoloración en mancha de aceite, que es una decoloración marrón amarillenta de inicio distal que asciende hacia proximal. Este es el signo más característico, como lo vemos en la imagen. Y también se va a presentar una onicodistrofia con hiperkeratosis subungueal distal y onicolisis. Tenemos también a la psoriasis pustulosa, la cual se va a clasificar en varios tipos. Tenemos la generalizada de von Schumbusch, en la cual es una variante aguda y poco frecuente. Suele comenzar con fiebre y erupción de pústulas estériles diseminadas en el tronco y las extremidades. En cuanto a las localizadas, tenemos la pustulosis palmoplantar, que esta se va a dar con brotes repetidos de pústulas sobre una base eritematosa en palmas y plantas. Se va a secar dejando unas costras marrones y reaparecen en brote. Y también de las formas localizadas tenemos la acrodermatitis continua de Jalopeu, el cual se va a presentar con brotes de pústulas y pápulas eritematodescamativas en los dedos de las manos, con destrucción de la uña y reabsorción de la falange distal en los casos crónicos. La última forma clínica es la artropatía psoriásica, que esta se va a presentar en el 10 a 20% de los pacientes. Se va a asociar generalmente a onicopatía. Esta va a ser más intensa en los casos con enfermedad cutánea grave, es decir, en formas pustulosas y eritrodérmicas.
el factor reumatoideo suele ser negativo y es frecuente su asociación con el HLA-B27. Esta parte de la histología lo incluí en la presentación porque es probable que lo pregunte. Por ejemplo, en la epidermis vamos a ver que en la psoriasis la epidermis va a ser hiperqueratósica, paraqueratósica. En cambio, en el líquen plano va a ser hiperqueratósica, ortoqueratósica. Va a presentar en la psoriasis microabscesos de Munro-Saboreau. En cambio, en el líquen plano, cuerpos de Sivate que son queratinocitos apoptóticos. En la psoriasis va a haber hipogranulosis y en el líquen plano hipergranulosis. En la psoriasis va a haber acantosis y en el líquen plano también va a haber acantosis. Por lo tanto, es importante saber estas diferencias histológicas porque a veces hacen las preguntas preguntando directamente dónde se encuentran los cuerpos de Sivate. Tenemos que tener en mente que van a ser en el líquen plano. En cuanto a la unión dermoepidérmica, vemos que en la psoriasis se va a presentar papilomatosis y en el líquen plano va a haber papilas en diente de sierra y va a haber degeneración vascular basal. Y en la dermis, en la psoriasis, va a haber infiltrados perivasculares mononuclear y en el líquen plano va a haber infiltrado en banda mononuclear. Hemos llegado al tratamiento de la psoriasis, el cual es algo complejo. Tenemos que tener en cuenta que no podemos dar corticoides sistémicos, deben evitarse puesto que al suspenderlos van a producir un efecto de rebote grave. También los fármacos biológicos, estos como están destinados a interferir en la cascada inflamatoria de citocinas alteradas en la psoriasis, se deben emplear en las formas moderadas a graves. Pero los corticoides tópicos son los que van a hacer el tratamiento de elección en la psoriasis, por lo cual empecemos con el tratamiento tópico de la psoriasis, que este lo vamos a usar en la psoriasis leves a moderadas, que afectan menos del 25% de la superficie corporal. Tenemos como tratamiento los emolientes como la urea y la glicerina, este lo vamos a usar como hidratante. Tenemos a los queratolíticos como el ácido salicílico, que este lo vamos a usar para eliminar el exceso de escamas. Tenemos los reductores como el ditranol, que este lo vamos a usar para las placas hiperqueratósicas. Los corticoides, que estos los vamos a usar para psoriasis estables en placa y son los más usados. Hay que tener en cuenta que estos tienen efectos adversos como taquifilaxia, absorción cutánea, posible rebote al suspenderlo, más que todo en los sistémicos, y evitar tratamientos prolongados. También podemos dar análogos de la vitamina D como el calcitriol, calcipotriol, tacalcitol. Estos están más que todo usados en psoriasis estables en placa. Y en cuanto al tratamiento sistémico, este lo vamos a usar en psoriasis moderadas a graves con afectación de más del 25% de la superficie corporal. Vamos a tener aquí las fototerapias, la cual la vamos a usar o la podemos combinar con los retinoides tópicos. Podemos usar también retinoides como el acitetrino, en la cual la vamos a usar en las psoriasis graves pustulosas o eritrodérmicas. No hay que emplearla en mujeres en edad fértil porque es teratógeno. Podemos usar la ciclosporina A en las psoriasis graves inflamatorias resistente a otros tratamientos y es de acción muy rápida. Podemos usar el metotrexato en las psoriasis graves resistentes. También tenemos otros medicamentos como el apremilat, el dimetilfumarato. Y por último, aquí les presento las terapias biológicas que existen para la psoriasis, como son el infliximab, el adalimumab, el Etanercept, por lo cual aquí está todo el recuadro de todas las terapias biológicas que usamos en psoriasis.